Otra vez bienvenidos a Física 3A. Esta es la clase número 18. Algunas veces algunos se habrán dado cuenta que cambiamos de color en el número, y eso es porque cambiamos de unidad. Estamos acá en el 1 de noviembre y arrancamos la unidad 5, que es la de inducción electromagnética, ¿no? Que, como yo les decía, va a tener algunos aspectos vinculados a lo que ya habíamos charlado cuando hablemos de conductores. Entonces vamos a hacer algunas cuentas y algunas formas de pensar similares a las que hicimos cuando hacíamos acoplamiento entre dos conductores, reubicación de cargas, coeficientes de acoplamiento mutuo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con inducción. Y obviamente lo que vamos a tener como eje de toda esta unidad es intentar construir en el día de hoy esta parte, que está marcada en la ecuación, que es que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. ¿Por qué decía que esto es lo esencial? Porque como ya empezamos a ver en algunos ejemplos durante las clases pasadas, cuando aparece un campo magnético variable, aparece algún tipo de corriente que circula. Y esa corriente que circula tiene que estar impulsada por algún tipo de diferencia de potencial, o en particular vamos a llamarla una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Una FEM, ¿sí? Fuerza electromotriz. En inglés la van a encontrar como EMF, Electromotive Force. Entonces, claramente vamos a arrancar con algunos ejemplos especiales, y vamos a ver que esos ejemplos son de naturaleza distintas, pero terminan dando la misma ley, que es una ley fundamental, pero sí es valiosa para trabajar de manera práctica en toda esta parte de la materia. Entonces quería arrancar con un ejemplo muy simple, entre comillas muy simple, que es el ejemplo de un circuito que está acá marcado en negro. No sé por qué no puedo dejar esto prendido. Tengo este circuito que está acá marcado en negro. Por ejemplo, este circuito que está acá puede circular una corriente para allá, o tal vez circule una corriente para el otro lado, no lo sé. ¿Ok? O sea, es un circuito eléctrico que tiene dos varillas así negras y una cuarta varilla, perdón, que la voy a pintar acá en azul, que es esta que está acá, que se mueve con velocidad constante hacia la derecha. Este circuito tan extraño, que fíjense que cuya área va cambiando, porque uno de los lados se mueve, está en un campo magnético que está ejemplificado con estas flechas que están verdes. El campo magnético, este es un dibujo pseudo tridimensional, el campo magnético está en la dirección perpendicular al plano del circuito. O dicho de otra manera, el circuito y el campo magnético comparten, la normal del circuito y el campo magnético son paralelos, ¿no? Entonces, nos vamos a preguntar si efectivamente hay una corriente eléctrica en este circuito, y nos vamos a preguntar de dónde surge. Entonces, para eso escribí el campo magnético como B igual a B0 en la dirección Z. Puse un sistema de coordenadas que es así. Z para arriba. Después dije que la velocidad de esa varilla, que está marcada en azul, es B0 en la dirección X. ¿Sí? Y como es con la regla de la mano derecha, entonces la dirección Y queda hacia allá. La varilla entonces se mueve a velocidad homogénea por todo este sistema. Y obviamente, como ya habíamos visto en unidades anteriores, perdón,
la fuerza la fuerza electromotriz, perdón, hay una fuerza electromagnética dada por la ecuación de Lorentz, que es igual a Q por E más B por B. Nada nuevo acá, es lo mismo que ya habíamos visto varias veces, ¿no? Lo que pasa es que ahora puedo hacer la cuenta explícitamente. Fíjense que tengo 4 varillas. Si quieren tengo la varilla 1, la varilla 2, la varilla 3, la varilla 4. En principio, las cargas que están en estas varillas 1, 2, 3, 4, apenas arranca el sistema están quietas, y la varilla 1 se empieza a mover, la varilla 2, y la varilla 3 y la varilla 4 están quietas. Entonces, por lo tanto, esta velocidad V para las varillas 2, 3 y 4 es nula. Esperen un cacho que... Sigamos entonces. Entonces lo que les decía es que estas varillas, 1, 2, 3, 4, están en principio quietas en el espacio y se empiezan a mover la varilla 1 con velocidad constante. Entonces, de entrada, todas las velocidades son 0, excepto la de la varilla 1, donde ahí tengo cargas que se mueven, igual que en varios ejemplos que ya habíamos hecho. ¿Se acuerdan cuando empezamos a trabajar con esta fuerza de Lorentz? Decíamos, bueno, yo tengo un cable y ese cable se mueve en un campo magnético, y entonces tengo una fuerza que aparece, una fuerza de Lorentz. Sí, por eso digo al principio, digamos, ¿ok? Después voy a tener la velocidad de todos los electrones que tengo que tener en cuenta. Entonces, bueno, entonces, siguiendo con esta cuenta, sobre esa varilla 1, ¿sí? Tengo que la carga por la velocidad 0 en la dirección X, producto vectorial, la velocidad, el campo magnético en la dirección Z, es la fuerza de Lorentz, y esto es porque el campo eléctrico es nulo. ¿Está bien? Nada nuevo con eso, es la misma cuenta de siempre. Y ahora es fácil hacer la cuenta porque tengo el producto vectorial entre B0 X versor, B0 del campo magnético, Z versor. Recuerden que es X y Z, X y. Entonces tengo que hacer X por Z, me da en menos Y versor. ¿Ok? Cosa que también puede hacer con la regla de la mano derecha. Entonces si hacen eso, les queda menos Q por B0 el campo magnético en Y versor. O sea que fíjense que cuando esto arranca, aparece una fuerza que está en la dirección Y, ¿ok? O en la dirección menos Y si quieren, ¿ok? Ahora vemos el sentido, porque el sentido va a depender de la carga Q. Pero aparece una fuerza, lo que importa es en la dirección tangencial a este cable. O sea, aparece un movimiento de las cargas en esa dirección tangencial. ¿Ok? Fíjense entonces que si esto es cierto, cuando yo tenga, este es mi cable, apenas arranca esto, ocurre un desplazamiento de cargas. Algunas cargas se van a ir hacia arriba y otras hacia abajo, según esta ecuación. ¿No? Entonces recuerden, si la dirección Y estaba para allá, las cargas positivas se van a ir en la dirección menos Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en esta parte se van a acumular, si este es el cable, lo voy a dibujar grueso ahora, ¿ok? Acá se van a acumular cargas positivas, mientras que las cargas negativas se van a acumular en la parte de arriba. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, sin hacer ninguna cuenta, lo que vemos es que aparece un campo eléctrico. Porque entonces hay un campo eléctrico que va
en esa dirección, de las cargas positivas que se acumularon a las cargas negativas que se acumularon en la otra punta. ¿En casa me siguieron con esto? Se formaría un dipolo, lo que pasa es que ahora no nos va a preocupar. Me preguntan si se formaría un dipolo y yo les digo sí, en principio hay un dipolo, pero nosotros vamos a dejar que las cargas fluyan y entonces no va a haber un dipolo porque no va a haber una separación de cargas permanente. Bien. Fantástico. Entonces, de esta manera yo lo que hice fue, acumulé, a partir de esta fuerza, generé un campo eléctrico. Y fíjense que si generé un campo eléctrico, es como tener una pila, ¿no? Una pila es algo que lleva los electrones de un potencial menor a un potencial superior, mayor, ¿no? Y acá pasó lo mismo. Aparece un campo eléctrico y los electrones que están en un lugar y en otro, hay una diferencia de potencial. Entre estos dos puntos, entre B1 entre B1 y B2, este punto, hay una diferencia de potencial. Y esto es lo primero que les tiene que hacer ruido, ¿no? Que de alguna manera no, ya lo habíamos charlado, pero rompe con la idea que teníamos antes del campo eléctrico, y empieza a haber un campo eléctrico que se forma por el desplazamiento de cargas generado magnéticamente. Y además, ese campo eléctrico, como van a ver, puede operar como una pila, nada más que no lo llamamos pila, lo llamamos fuerza electromotriz. ¿Sí? Esa es la FEM. Ya vamos a ver en un minutito esto más en detalle. Entonces, siguiendo hacia adelante, tengo una corriente que circula en ese circuito, y en ese circuito ahora lo que puedo hacer es calcular algo que es la integral de camino sobre F dividido la carga. Si ustedes lo piensan, la fuerza dividido la carga es el campo eléctrico, ¿no? F dividido Q es el campo eléctrico. Entonces, la integral en un circuito de la fuerza de F dividido Q es la integral del campo eléctrico y por lo tanto es la diferencia de potencial. Entonces esto que estoy calculando es la diferencia de potencial en un circuito cerrado o entre dos puntos. Veamos cuánto da. Ahí está. Entonces, esto da menos B0 por B0 por A, donde lo único que hice fue integrar estos cuatro tramos. Integré el tramo, a este lo había llamado 1, ¿no? El tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4. En el tramo 1, perdón, en el tramo 2, 3 y 4, la fuerza esta es 0. ¿Se acuerdan? Porque la velocidad era nula. En cambio, en el tramo 1, tengo una fuerza que es V0 por V0, la velocidad por el campo magnético. ¿Ok? En la dirección Y era esto, ¿no? Bueno, o menos Y. ¿Ok? Y ahora, se agrega un factor multiplicativo A, porque yo tengo que recorrer esto a lo largo de I, ¿ok? A lo largo de I. Entonces, el versor que acompaña de L está en I, y la fuerza también está en I. Y entonces me termina quedando solamente 1. Y es la integral de longitud de este lado del circuito, que es A, que es lo que mide el circuito. Sí.
Claro, correcto. Acá, cuando los electrones llegan a... Yo acá me preguntan qué pasa si las cargas se están acumulando, ¿no? Yo estoy haciendo una visión por ahora como partiendo el problema en dos, ¿no? Entonces fíjense que yo lo que hice ahora es agarrar un circuito, que en realidad el circuito este sigue, digamos, ¿no? Entonces, las cargas llegan acá, y las cargas llegan acá. Pero si yo acá tengo un exceso de cargas positivas, van a ser repelidas para irse para este lado. Y las cargas negativas van a ser repelidas para irse para este lado. O sea que voy a tener una corriente que circula. ¿Ok? Fíjese que lo pongo en cargas positivas y negativas. Ya hablamos que en un circuito eléctrico, por ejemplo, de cobre, lo que se mueve son las cargas negativas nada más. Pero estas ideas son más generales, no vale también para iones y cosas así, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a tener una corriente eléctrica que, fíjense, como las cargas negativas se mueven antihorario, la corriente eléctrica es horario. Entonces, es cierto, las cargas no se acumulan en un circuito cerrado. En un circuito abierto, como en un capacitor, sí se acumulan, ¿no? Entonces, cuando yo consideré este pedazo de cable nada más, ese pedazo de cable no es un circuito cerrado. Entonces ahí sí está bien que se acumule. Bien. Entonces, quiero que noten dos cosas. Esto que está acá, FEM, de fuerza electromotriz, es como una diferencia de potencial. Es una diferencia de potencial, porque es la integral del campo eléctrico. Nada más que lo llamamos fuerza electromotriz porque surge de un movimiento de cargas inducido magnéticamente. Y lo que puse acá en amarillo es algo que quiero que empiecen a guardar en la cabeza, porque es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Y es que si ustedes lo piensan bien, uno podría calcular cuál es el flujo magnético a través de esta espira. Si yo rayo esta espira en azul, el flujo magnético a través de esta espira es simplemente, como el campo magnético es uniforme, es simplemente el producto del campo por el área. El área es simplemente V0 por T, que es uno de los lados. Este lado de acá mide V0 por T, la velocidad por el tiempo, ¿no? Está bien, pueden decir T menos T0, no importa, eso es irrelevante, ¿no? Y A, entonces el producto de estas dos cosas es el área. Entonces, ahora miro estas dos cosas y son llamativamente similares. La fuerza electromotriz inducida parecería ser menos el flujo sacando el tiempo. Y dado que ustedes ya han hecho análisis mucho tiempo, análisis matemático digo, no análisis psicológico, es la derivada del flujo respecto del tiempo. Ahora se entiende por qué no me preocupé si era T menos T0 o arrancaba con un área no nula, porque todas esas constantes aditivas se me van a ir cuando haga la derivada. Chau. Entonces, no me deje de pelear con esto, les mostraré. Tenemos acá el campo uniforme que está puesto en gris, el circuito que está puesto en blanco y la parte del circuito que se mueve, que es esta parte 1. Entonces vamos a graficar el flujo en función del tiempo. Supongamos que arranco con esto sin área. Entonces no es difícil darse cuenta que el flujo arranca en 0 y crece linealmente según esa ecuación, ¿no? Crece linealmente según la ecuación V0 por T por V0 por A. El campo magnético, producto con el área, y el área aumenta linealmente.
Y la fuerza electromotriz, perdón, le voy a poner menos la fuerza electromotriz, así que puedo hacerlo de dibujo positivo, ¿ok? Es simplemente una constante que es V0 por el campo magnético por la velocidad por el campo magnético por el lado. ¿Sí? La tasa de cambio del área. Fantástico. Efectivamente, esto que yo acabo de enunciar es lo que se conoce como la ley de Faraday. La idea de que la fuerza electromotriz inducida se puede escribir como menos la derivada del flujo respecto del tiempo, donde el flujo es simplemente la integral de área del campo magnético diferencial de superficie, ¿no? Es el mismo flujo que veníamos usando en el pasado, digamos, no tiene mucha historia eso. Lo que me parece interesante de esto es lo siguiente. Lo primero es que yo hice la cuenta para un circuito plano, hice la cuenta para un campo magnético homogéneo, etc. Pero en realidad la cuenta es mucho más general. Esto vale siempre, no importa cómo sea el circuito, no importa cómo sea el campo magnético. Yo lo único que tengo que hacer es saber parametrizar ese campo magnético y ese circuito de la manera que quiero. ¿Ok? Y la segunda cosa que me parece interesante es que esta fuerza electromotriz que vemos acá depende de la variación del campo magnético. Perdón, la variación del flujo magnético. Y quiero que eso lo recuerden cuando empecemos a ver en más detalle en unos minutos los experimentos que Faraday hizo, que ya les comenté hace un par de clases. Veamos ahora un caso distinto, pero similar. Supónganse que ahora tengo una espira de área fija que está entrando en un área con un campo magnético uniforme. Otra vez tengo la espira representada con estas 4 líneas, que voy a llamar 1, 2, 3 y 4, y entra en un campo magnético uniforme que está marcado con el verde. O sea, en toda esta zona que está acá, tengo campo magnético, y a la izquierda no. Entonces, en lugar de yo estar moviéndome una parte de la espira en un campo magnético uniforme, ahora toda la espira entra en un campo magnético uniforme. Y vamos a ver qué pinta tiene esta solución. No. Lo que me preguntan si es físicamente posible tener un campo magnético que es no nulo y después nulo. Lo que sí es físicamente posible es tener un campo que tenga una transición muy abrupta, ¿no? O sea, un campo que sea perdón. Que sea 0 y después rápidamente se vuelve algo muy, muy homogéneo, ¿no? Eso sí se puede hacer. Bien. Entonces, veamos cuáles son las fuerzas ahora sobre las cargas eléctricas. Cuando tengo representado el sistema que está en el dibujo, la parte de la espira 1 está sumergida en el campo magnético, justo, y las partes 2, 3 y 4 no. Por lo tanto, la fuerza de Lorentz, que es la misma que antes, solamente se aplica sobre la parte 1 de la espira, y no sobre las partes 2, 3 y 4.
y es la misma cuenta que antes, exactamente lo mismo que antes, parecería ser menos la derivada temporal del flujo. Pero a medida que la espira empieza a entrar, ¿ok?, las partes 2 y 4 también se sumergen en este campo magnético. Veamos entonces qué les pasa a estas partes 2 y 4. Entonces, tengo ahora mi espira y tengo ahora, supónganse, el campo magnético B que ya está en esta parte. ¿Ok? O sea, la parte 1 está totalmente sumergida y la parte 2 y 4 están sumergidas como a medias. La fuerza de Lorentz que siente cada una de las cargas, sigue siendo Q por E más B por B. El campo eléctrico es nulo, pero quiero que noten acá que en los tramos 2 y 4, ¿sí?, la velocidad es igual que en el tramo 1, en la misma dirección, ¿no? Recuerden que los ejes eran Z, X, Y. Por lo tanto, la fuerza va a seguir estando en la dirección inversor. Pero fíjense que en la dirección inversor, las cargas no se pueden mover porque no hay cable ahí. Las cargas están atrapadas en ese lugar. Entonces no tengo una separación de cargas en inversor. Entonces, en los cables 2 y 4, no importa cuánto se metan en el campo magnético, a qué velocidad vayan ni nada, la separación de cargas ocurre en la dirección en la cual el cable yo lo estoy considerando infinitesimal, porque estoy pensando en un cable ideal como una línea. ¿Está bien? Entonces no tengo una separación de cargas en esa dirección. Entonces, entre comillas, nada interesante pasa o nada cambia hasta que el circuito está justo antes de entrar la parte 3 adentro del campo magnético. Veamos qué pasa en ese caso. En ese caso, cuando la espira justo entró entera en el campo magnético, pasa algo bastante curioso. En este lado, en la parte 1 del circuito, que es esta, y en la parte 3 del circuito, que es esta, ya dijimos que van a aparecer fuerzas. Y en la parte 2 y en la parte 4, que son las que están horizontales en el eje X, no van a aparecer fuerzas. Pero fíjense que esta fuerza que aparece acá y esta fuerza que aparece acá, las dos son iguales, o sea que hay cargas que se desplazan en esta dirección y hay cargas que se desplazan en esta dirección. Vamos entonces a ver cómo nos queda en nuestro dibujo. Si yo
desplazo cargas en esta dirección, habíamos dicho que en esta parte, yo supongo que no siguen en el circuito, sino que siguen hasta acá, acá tengo una acumulación de más cargas. Y en este punto tengo una acumulación de menos. Otra vez, como me preguntaron muy adecuadamente, no es que están acumulando porque las cargas más seguirían fluyendo con el circuito y las cargas menos seguirían fluyendo, pero solamente por el argumento déjenme pensar que tengo ahí una acumulación de cargas, dada por el hecho de que tengo una fuerza que va en esta dirección. Y ahora vamos a este punto. Acá me va a pasar lo mismo. Tengo más, y acá tengo menos. No es difícil ver que si yo pienso que estas dos varillas no están conectadas, o sea que no puede circular la carga más que se me acumula acá y la carga más que se me acumula acá es la misma, y la carga menos que se me acumula acá y la carga menos que se me acumula acá es la misma. Por lo tanto, si yo ahora agarro una carga eléctrica y la hago circular por este circuito, en un lugar se acelera y después se desacelera en la misma cantidad. ¿Se entiende? Porque yo agarro una carga y la pongo acá, una carga negativa, por ejemplo, se repele hasta acá, acá no siente ningún cambio, y acá sí, y acá, para una carga negativa, dije sí, una carga negativa. Entonces, y acá, para llegar hasta acá, tengo que hacer fuerza otra vez. O sea que el trabajo que yo tengo que hacer para hacerlo circular es nulo. ¿Está bien? Otra manera de pensar es que entre el punto A y el punto B tengo una diferencia de potencial, y entre el punto C y el punto D tengo la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, hacer el circuito A, B, D, C, A es nulo. ¿Está bien? Y entonces, ¿eso qué significa? Que es cierto que la fuerza que aparece acá es esta, pero aparece tanto para el lado 1 como para el lado 3. Y por lo tanto, recorrerlo en todo el círculo me da 0. Entonces vamos a hacer esto ahora de la misma manera. Arranca esto y el flujo es nulo. El flujo es nulo y en un momento la primera parte de la espira entra al circuito, entra al campo magnético, perdón. Y ahí aumenta linealmente. Según la ecuación esta, el flujo aumenta según V0 por T por el campo magnético por A. Hasta que en un momento la espira entró completamente. Y ahí el flujo no cambia más. ¿Estamos de acuerdo con eso? El flujo acá es constante. Veamos qué le pasa entonces a menos la fuerza electromotriz inducida. Al principio es 0, y justo cuando empieza a entrar, según la ecuación de Faraday, da un salto y es constante. Es constante e igual a V0 por el campo magnético, la velocidad por el campo magnético por el área. Y luego termina de entrar y vuelve a ser 0 otra vez, porque su derivada es nula. ¿Sí? O sea, no es que la FEM es 0 porque el flujo era 0. La FEM es 0 cuando no hay cambios en el flujo.
Y en cambio la FEM es no nula cuando el flujo cambia. O sea que la ley de Faraday vuelve a ocurrir. Pero fíjense que lo entendimos por la ley de Faraday, pero también lo entendimos por la fuerza de Lorentz. La razón por la cual, cuando la espira está acá, la circulación del campo eléctrico de F sobre Q, la fuerza electrostática, es nulo, es porque, como dije, la fuerza de Lorentz que aparece es igual acá que de este lado. Por lo tanto, la circulación es nula. ¿Se entiende con eso? ¿Sí? Entonces, si yo circulo en esta dirección, en un trecho estoy recorriendo a favor de la fuerza y en otro trecho estoy recorriendo en contra de la fuerza. Por lo tanto, la integral de f de L es nula. ¿Se entendió en casa eso también? ¿Sí? ¿En casa? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, se entendió perfecto. Bárbaro. Entonces, la ley de Faraday es muy clara, pero hay una formulación alternativa a la ley de Faraday que es más cómoda para entender hacia qué lado circula la corriente. Es una formulación que, como la voy a poner yo, no es cuantitativa, pero es cómo pasar donde es la corriente. Y es lo que se llama la ley de Lenz. Que no es... La ley de Lenz lo que dice es que la fuerza electromotriz inducida produce una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a variaciones del flujo magnético. Ustedes saben que hay una fase muy famosa en la historia de las ciencias naturales que era la naturaleza aborrece el vacío. ¿Sí? Bueno, en el Griffiths, los que están leyendo el Griffiths van a ver que Griffiths lo pone como que la naturaleza aborrece el cambio de flujo, digamos. ¿Sí? Entonces quisiera, antes de seguir, que hagamos un dibujito de esto, y espero que con esto, esto y la ley de Faraday les termine de cerrar tanto la clase en la que hablamos de los experimentos de Faraday, como cuando hablamos de magnetismo y hablamos de diamagnetismo. Bien. Voy a hacer la espira circular y vista desde arriba. ¿Ok? Entonces tenemos una espira circular y vista desde arriba. Es lo mismo para el... Y tenemos un campo magnético que sale del pizarrón. ¿Ok? Que ocupa solamente la mitad del pizarrón. ¿Ok? Entonces, fíjense, el flujo acá es nulo. Entonces, la condición anterior a que empiece a entrar, el flujo es nulo. Cuando la espira empieza a entrar, ¿ok? En el instante que empieza a entrar, tengo un aumento del flujo. O sea que si yo grafico el flujo contra el tiempo, el flujo es 0, el flujo es 0 y empieza a aumentar. Y después constante, dijimos. Entonces, en este instante que empieza a aumentar, lo que dice Faraday es que la FEM es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, lo que dice la ley de Lenz, que a mí me resulta más cómodo para entender cómo son los signos de las corrientes en esa cuenta, era que aparece una corriente inducida, perdón, aparece una FEM que hace una corriente inducida que se opone
a la variación de flujo. Entonces, fíjense, el flujo acá sale del pizarrón. Entonces, si yo quiero compensar esto, o sea, el FIBE, en este caso, sale del pizarrón. Porque es mayor que 0, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ahora es tener un flujo propio, un flujo dado por la propia espira, que esté en la dirección opuesta. O sea, quiero que empiece a circular una corriente tal que su campo magnético esté en la dirección que entra al pizarrón. Entonces, lo que voy a hacer es hacer otro gráfico para el phi de la propia espira. No sé cuánto vale, eso me lo dice Faraday, pero claramente tiene que ser 0 acá, porque no hay cambio, tiene que ser 0 acá, y en esta parte, en el medio, tiene que ser negativo, ¿no? Porque si es negativo, el flujo producido por la propia espira se va a oponer al cambio de flujo. Es como si yo buscara compensar y quedarme con este valor que el flujo vale 0. ¿Sí? Entonces ahora con la regla de la mano derecha, que el campo abraza la corriente, nos preguntamos hacia dónde tiene que ir la corriente eléctrica en la espira para que el flujo entre al pizarrón en lugar de salir al pizarrón. Y no es difícil ver que si yo pongo los dedos sobre la espira con el pulgar en la espira, los dedos entran al pizarrón cuando voy en la dirección horaria. Entonces la corriente que empieza a circular está en esta dirección. ¿Se entendió? Circula una corriente en dirección horaria, porque una corriente en dirección horaria es la que hace que el campo magnético propio de la espira, el campo que la espira genera por esa corriente, su flujo busque compensar el flujo, la variación de flujo, perdón. O sea, busque volver al flujo anterior. ¿Se entendió eso? Vamos a hacerlo más divertido ahora. Supónganse que ahora tenemos esta misma espira que entra en un campo magnético y luego sale de un campo magnético. ¿No? Ven que lo voy a dibujar más chiquitito. Déjenme borrar la espira. Tengo la espira que está acá, antes, justo cuando entra, en el medio, cuando empiece a salir y cuando terminó de salir. Entonces, fíjense, cuando está fuera, no hay FEM. Espera. ¿Sí? La fuerza electromotriz inducida es nula. ¿Por qué? Porque no hay variación del campo del flujo magnético, ¿sí? Y entonces la ley de Faraday me dice que es nula la FEM, pero también lo puedo pensar como la ley de Lenz. Si la FEM aparece para evitar el cambio de flujo, acá no tengo ningún cambio de flujo. Porque si me muevo de acá a acá, el flujo sigue siendo nulo. Ahora empiezo a entrar en la zona con campo magnético B, y acá empiezo a tener flujo magnético. Un flujo magnético que sale del pizarrón. Porque recuerden que el flujo es el producto del campo por el área, y yo acá dije que la normal, por ejemplo, sale del pizarrón. Podría haber puesto al revés, pero bueno, no importa. Entonces, acá aparece una FEM. Aparece una FEM, como dije, en la dirección horaria, porque es cuando
el campo abraza la corriente y va en la dirección en contra del otro flujo. Eso ocurre hasta que terminé de entrar acá. Y cuando terminé de entrar, el flujo magnético llegó a un valor constante, a un valor máximo, perdón, y no cambia más. Entonces, esta fuerza electromotriz vuelve a ser cero. Vuelve a ser cero mientras recorre la zona de campo homogéneo. Porque el flujo no cambia. Y entonces la ley de Lenz, la ley de Faraday me dice que la FEM es cero, y la ley de Lenz básicamente también. Ahora, cuando estoy por salir del campo, y ahí se vuelve interesante, fíjense que cuando estoy por salir del campo magnético, el flujo ahora está en un valor alto y se va a hacer paulatinamente parecido a cero. Y por lo tanto, la corriente eléctrica que aparezca en esa espira va a ser tal que va a querer sostener el campo en su valor anterior, que es un valor alto. Por lo tanto, si agarro la regla de la mano derecha, pongo el pulgar y para que los dedos salgan del pizarrón, la corriente tiene que circular en sentido, sí, antihorario, ¿no? Al revés que el anterior. Entonces acá la FEM es distinto de cero, pero no solamente es distinto de cero, sino que tiene el signo opuesto a lo anterior. Acá es en sentido horario y acá es en sentido antihorario. Fantástico. Hasta que termine de salir del todo. Y cuando termine de salir del todo, otra vez el flujo no cambia y por lo tanto la FEM se hace nula. Entonces, la ley de Faraday y la ley de Lenz, que a veces las van a ver como la ley de Faraday-Lenz, ¿sí?, me dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Para verlo geométricamente, con la ley de Lenz, puedo pensar esta idea de que la inducción de la corriente esta que circula tiene que generar un campo magnético que se oponga a la variación de flujo. Entonces eso es súper cómodo para ver si hice bien los signos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un intervalo ahora de 10 minutos, ¿sí? Y después nos volvemos a encontrar para seguir con la segunda parte. Bueno, fíjense entonces que, déjenme volver a leer la ley de Lenz con este ejemplo que les acabo de dar, que me parece que es muy claro. La ley de Lenz lo que dice es que la fuerza electromotriz inducida produce una corriente cuyo campo magnético se opone a las variaciones del flujo de campo magnético existente. Bien, entonces ahora, con esta idea, yo siempre puedo saber hacia dónde circula el campo magnético. Hacia dónde circula la corriente, perdón, que genera el campo magnético. Porque lo único que me tengo que asegurar es que el campo magnético que genera la propia espira sea opuesto en sentido al campo magnético externo que produce la variación de flujo, ¿no? Pero obviamente esta ley por sí misma no es completa, en tanto y en cuanto no me dice ni cuánto vale en módulo esa FEM, ¿ok?, ni me dice cuánto dura, ese tipo de cosas. Para eso tengo la ley de Faraday. Pero la ley de Faraday a veces tiene el problema de que no queda muy claro cuáles son los signos que yo tengo que poner ahí adentro. Sí, me queda menos la derivada del flujo respecto del tiempo, pero eso, ¿hacia dónde pongo la FEM? Tengo que tener cuidado con eso. Entonces la ley de Faraday y la ley de Lenz juntas son un buen complemento. Sí.
Sí, lo que pasa es que la ley de Faraday, para tener la ley de Lenz, para que la ley de Faraday me diga la información similar a la ley de Lenz, tengo que tener mucho cuidado en cómo pongo los signos de cómo yo recorro las cosas. ¿Ok? Y fíjate que yo tendría que hacer bien la integral de f sobre q en una dirección, fijarme qué es lo que se mueve, ese tipo de cosas. En cambio, la ley de Lenz es mucho, para mí, más intuitiva, ¿no? Directamente tomo la regla de la mano derecha, me fijo hacia dónde quiero que circule el campo y con eso, mirando el pulgar, sé hacia dónde va la corriente. ¿Está bien? Así que bueno. Entonces, ahora vamos a ver el... Yo no sé si ustedes están viendo la pantalla, porque yo... ¿no? Pantalla. ¿Ahí ven la pantalla en casa? Perdón, es que no me sale el recuadro verde. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, dice ley de Lenz. Bárbaro, perfecto. Entonces, vamos entonces ahora a repetir conceptualmente uno de los experimentos que hizo Faraday, ¿no? En el cual tenemos una bobina, ¿ok? Que está puesta acá del lado izquierdo, y otra bobina que está puesta acá del lado derecho. Al lado izquierdo la vamos a llamar circuito primario, porque es la que tiene la pila, y al lado derecho la vamos a llamar circuito secundario, que es la que tiene el amperímetro. O sea, la diferencia es que en el primario yo tengo una corriente que circula y en el secundario me quiero fijar qué es lo que le pasa. Entonces, el experimento que había hecho Faraday es una versión de este, digamos, con otra batería y obviamente con otro amperímetro y con otro solenoide. Pero lo que pasaba con Faraday era que cuando hacía este experimento y cerraba el circuito, no veía nada en el circuito secundario. O sea, el amperímetro que mide la corriente que circula por un circuito no se movía. Cuando lo volvía, y no importa cuánta corriente le pusiera, le ponía más corriente y no pasaba nada. Lo que se dio cuenta Faraday, en una muy buena observación, es que sí variaba el amperímetro cuando él cerraba el circuito, justo cuando lo cerraba, o justo cuando lo abría. Entonces, fíjense otra vez, estamos en un lugar en el cual la variación es importante y no la magnitud por sí sola. Porque cuando uno cierra el circuito primario, empieza a circular corriente por este cable, por este solenoide. Este circuito primario, espera un poco, este circuito primario, que no puedo ahora volver. Este circuito primario, como les digo, genera un campo magnético. Uy, se mezcló ahí. Bueno, ustedes se imaginarán, genera un campo magnético, las líneas, que entra en el circuito secundario. Cuando yo cierro el circuito, el campo magnético se inicia. Cuando yo abro el circuito magnético se apaga. Entonces, el circuito secundario fluyen por el circuito secundario las líneas de campo magnético del circuito primario. Si yo tengo muchas líneas de campo magnético que entran en el circuito secundario, no importa si son muchas o pocas, lo que importa es si cambian en el tiempo. Cuando yo abro y cierro el circuito, el campo magnético que genera el primario pasa de ser 0 a no nulo, y cuando lo abro pasa de ser no nulo a ser nulo otra vez. Y entonces, el flujo de campo magnético a través del secundario pasa de ser 0 a no nulo, y pasa de ser no nulo a nulo otra vez. Y en esos cambios es cuando circula corriente eléctrica. El amperímetro marca valores distintos de 0 cuando cambia el flujo magnético sobre el secundario, y esto es cuando se prende el circuito primario o se apaga el circuito primario.
Entonces vamos a ver esto en funcionamiento. Primero, con el experimento de Faraday más tradicional, que yo les conté primero, que era que tenemos una bobina que está marcada acá. Si estuviésemos todos presenciales, se lo mostraría en vivo en el laboratorio. Ahora no lo puedo hacer, es un experimento muy lindo y fácil de hacer. Tengo una bobina que está acá en el centro, es toda esta cosa que está con rojo, que son un montón de cables enroscados, y atrás tengo un aparato para medir corriente o tensión. Y lo que está en la mano es un imán que está marcado el positivo, el norte y el sur, y lo van a meter adentro de esa bobina. Y fíjense lo que pasa. Fíjense que no se mueve el amperímetro hasta que de repente sacan el imán. Y ahí el amperímetro se movió. Lo ponen y se movió. Lo sacan y se movió, y ahí en el movimiento el amperímetro se mueve. Quiero que noten que cuando... ¿Qué se te ocurre? Tengo que volver al método anterior que me gustaba más. Bien. Quiero que noten que cuando él saca el imán, el amperímetro se mueve hacia la izquierda. Y cuando pone el imán, se mueve hacia la derecha. Esto tiene total sentido con lo que yo les contaba de el flujo, la corriente en el solenoide se opone al cambio de flujo. No es lo mismo que el flujo pase de ser no nulo a nulo que de nulo a no nulo. La corriente en ambos casos se va a alternar, sí. No, porque la pregunta que me hacen acá es si cuando yo meto el imán o lo saco, la corriente que circula debería quedarme fija. Y no, porque acordate que la ley de Faraday dice que la corriente que circula, o en realidad la fuerza electromotriz inducida, ahí, está vinculada a la variación de flujo. Entonces, si yo meto el imán y lo dejo quieto, o saco el imán y lo dejo afuera, entonces el flujo no varía. Y entonces vuelve la fuerza electromotriz inducida a cero. Sí, vamos a verlo otra vez. Saco el imán, lo meto, y cuando lo metí y lo saqué, la aguja se movía hacia lados opuestos. Y entonces cuando lo pongo y lo saco, la aguja pasa a ser positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces lo que importa para la fuerza electromotriz es la variación de flujo. Y ahora, ¿sí? Cuando el flujo varía, la aguja se mueve. Cuando el flujo no varía, la aguja está quieta. Como el imán tiene un norte y un sur, uno también podría dar vuelta al imán y fijarnos qué pasa. Espera un minuto que lo haga la vuelta. Eso es lo que está mostrando, es cómo la aguja tarda un tiempo en volver a cero, y eso lo vamos a ver en un minuto. Ahora dan vuelta el imán, y fíjense cómo se dio vuelta la cosa, ¿no? Cuando el imán estaba con la parte roja hacia adentro, la aguja se movía, digamos, a izquierda cuando lo ponía, a derecha cuando lo sacaba, pónganle. Cuando el imán está con la parte roja hacia afuera, es exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque lo que importa es la variación de flujo magnético. La variación de flujo magnético tiene dos partes. Por un lado es el área del solenoide, cuya normal apunta siempre al mismo lado, y la otra es el campo magnético. Que entonces, si yo doy vuelta al imán, el campo magnético pasa a ser de paralelo a antiparalelo, por ejemplo. ¿Se entiende?
¿En casa se entendió eso también? ¿Se vio en casa el video y todo? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver otro experimento de Faraday. Acá lo que tienen es un generador de funciones, que es un dispositivo que genera una función de onda, por ejemplo, un coseno, un seno, cosas así, eléctricos. ¿Ok? Y lo que tienen es un anillo grande, que es el que tiene el borde rosa, y un anillo chiquitito, que son otra vez el primario y el secundario. Tengo un solenoide adentro de otro. Entonces, por uno voy a hacer circular corriente y me voy a fijar qué le pasa al otro solenoide. Entonces, fíjense que acá lo que vamos a hacer es, primero, hacer pasar una corriente sinusoidal por el primario y por el secundario también se ve una sinusoidal. ¿Está bien? Y eso tiene total sentido, porque la derivada temporal de una función seno o coseno es un seno o un coseno. Es cierto, hay una diferencia de fase, pero para ver la diferencia de fase bien yo tendría que tener bien los ejes de tiempo y un montón de cosas que no sé cómo lo tienen configurado. Pero está seno y coseno, está claro. Y la otra cosa que me gustaría que vean es que la señal eléctrica en el primario tiene la misma frecuencia que en el secundario, cosa que también tiene sentido, porque la derivada de una función seno o coseno, seno de omega t, es el coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, lo que importa es que la frecuencia se mantuvo. Si yo hubiese tenido una señal constante en el tiempo, en el secundario no vería nada. Pero si tengo una señal que oscila, entonces en el secundario va a oscilar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a cambiar la frecuencia. Fíjense como cuando cambio la frecuencia del primario, la frecuencia del secundario también se me ajusta. ¿Ok? Porque obviamente tiene que machear con la frecuencia del primario por lo que dije antes. Sí, y ahora vamos a eso. Fíjense cómo ahora cambiamos la amplitud del primario y cambia la amplitud del secundario. Acá me acotan que en el secundario parece tener mucho ruido. ¿Ok? Y efectivamente, como está puesto este circuito, en el secundario tengo menos señal. Entonces la relación señal-ruido es peor. Estoy desmultiplicando la señal, si quieren. ¿Sí? De hecho, fíjense que se ve, no sé si lo llegan a ver en casa, pero acá lo que dice es que en el canal 1 tengo 11 volts pico a pico, y en el canal 2 tengo 26 milivolts pico a pico. La clase que viene vamos a hacer las cuentas de cómo es esto, que es un transformador, básicamente. Cuando yo transformo una señal de, no sé, de 220 a 110 o de 220 a otra señal, estoy haciendo esto. Bien. Entonces ahora también les quería mostrar otro video en el cual ajustamos el ángulo entre las dos solenoides. Fíjense cómo estoy girando un solenoide, ¿ok? Y la señal se hace 0, cambia. Un comentario. Estoy ajustando el ángulo muy lentamente, ¿ok? Entonces llego al estacionario todo el tiempo. Pero fíjense que cuando estoy, vamos a hacerlo otra vez. Cuando estoy a 90 grados, en el secundario no veo nada. Y está bien eso, ¿no? Porque a 90 grados, el campo magnético y la normal están a 90 grados. Por lo tanto, el flujo magnético es nulo. Por lo tanto, la variación de flujo magnético es nulo. No porque el campo magnético del primario no varíe. El campo magnético del primario sigue variando. Pero el flujo a través de la segunda espira, del secundario, es nulo. ¿Lo vieron eso en casa también, no? Claro, sí, igual da lo mismo, pero sí. Porque lo que importa es el producto de las dos cosas, ¿no? ¿Se vio en casa eso? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Entonces, recordemos por un minuto, el campo magnético en espiral circular era μ0 sobre 2, la corriente sobre el área, esto era en el origen, ¿no? En z igual a 0. Voy a estar con esto porque si no me voy a volver loco. En z igual a 0. ¿Está bien? Entonces ahora puedo calcular la fuerza electromotriz inducida sobre el secundario a causa del campo del primario. Y eso es, según la ley de Faraday, menos la derivada del flujo,
de magnético respecto del tiempo. Entonces, eso es simplemente utilizando que el flujo magnético es la integral de superficie sobre el secundario del campo magnético diferencial de superficie, puedo meterlo eso y hacer esa cuenta. Entonces, esto que está acá es simplemente fijarme el flujo a través del secundario. Pues el flujo del campo que genera el primario. Bueno, entonces fíjense que, dado que yo ya calculé el campo magnético de una espiral circular, el campo magnético de una espiral circular está en esta dirección. El campo magnético del primario está ahí. El campo magnético del primario apunta en la dirección radial, en Z, si la dirección de Z es la del eje de estos cilindros. ¿Ok? Y la normal, el ds, también. Entonces, yo acá lo puse un poco menos explícito y dije, bueno, el campo magnético del primario es simplemente mu0 por I sobre 2A en la dirección Z versor. ¿Ok? Y como el área del secundario es fija, la integral esa es simplemente el área del secundario por la normal, ¿sí? Donde usé que el área está fija y también usé que el campo magnético del primario es homogéneo en toda el área del secundario. Por eso puedo hacer el campo magnético por el área. Si no, tendría que integrar cómo es el campo en cada lugar. ¿Está bien? Y fíjense que es razonable que el campo magnético del secundario, en el secundario sea más o menos homogéneo, porque el primario es mucho más grande, entonces las condiciones, ¿sí? En diámetro. Sería ideal que fuera además más extenso en la dirección Z, pero bueno. ¿Me siguen en casa con eso? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hola? ¿En casa? Me perdí un poco, Hernán. Sí. ¿Puedes repetir eso? Claro que sí. Gracias. Vamos bien hasta decir que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿no? Hasta acá. Y después, Sí. que simplemente lo que hice fue reemplazar el flujo por la integral de B del primario. ¿Sí? Eso también está bien, ¿no? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Sí? Lo único que hice fue decir que el flujo magnético es la integral de área. Si quieren es una integral doble, vamos a ponerlo explícitamente así queda claro. Es una integral doble, una integral de área, sobre el secundario del flujo magnético. Del campo por el diferencial de superficie. Eso es el flujo magnético, por definición. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora lo que digo es, hagamos esa integral. La integral déjenme hacer acá. La integral tengo que hacer la derivada respecto del tiempo, con signo menos, de la integral doble sobre el secundario del campo que genera el primario diferencial de superficie. Pero esto es menos la derivada respecto del tiempo de la integral doble, y ahora pongo explícitamente cuánto vale el campo magnético del primario. El campo magnético del primario lo voy a considerar uniforme, porque el secundario es mucho más chiquito, es casi como si estuviese en el eje. ¿Ok? Entonces esto me queda mu0 sobre 2 por I sobre A, donde A era el radio del secundario. ¿Ok? Y esto está en la dirección Z versor por diferencial de superficie. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí o más o menos?
¿Sí? ¿No? Ah, es el radio del primario, perdón, del primario. Ah, es el radio del primario, sí. ¿Estamos bien en casa? ¿Sí? ¿No? Bien, todo bien. ¿Sí? Entonces, esto, ahora lo que digo es, esto de acá es, sacando, es mu0 por i sobre 2a, y fíjate que el z sale, y también sale la normal del secundario. Esta es la normal del secundario, porque está fija en el tiempo, porque está fija, ¿no? Y entonces me queda la integral sobre el secundario de ds. Y esto que está acá simplemente es el área del secundario. ¿No? ¿Lo ves? ¿Sí? Esta corriente, sí, lo que pasa es que todavía no la saqué de la integral, pero sí. Sí, de la derivada, perdón. Me preguntan si la corriente depende del tiempo. Para todo lo que hice hasta ahora no importa. Digamos. Bien. ¿Me seguís en casa? ¿Lo viste eso? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Entonces ahora sí, fíjense, viene la pregunta que me hacían recién. ¿Quién depende acá del tiempo y quién no? En principio, bueno, mu0 no depende del tiempo, 2 tampoco, el radio del primario tampoco, el área del secundario tampoco, ¿ok? Entonces, lo único que podría depender del tiempo es la corriente que circula por el primario y, eventualmente, el producto de z por n si yo estuviera girando el secundario respecto del primario, la normal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, alguien me podría decir, bueno, el secundario podría cambiar de área también, pero bueno, supongamos que no, ¿sí? Me siguen eso, ¿no? ¿En casa también? Entonces, fíjense que la fuerza electromotriz es la derivada respecto del tiempo, igual a menos mu0 sobre 2a por la derivada respecto del tiempo de I z por n versor. ¿Me faltó qué? Ah, por el área, perdón. Por el área del secundario. Entonces, si la corriente no varía, o el secundario está fijo respecto del primario, entonces no hay fuerza electromotriz inducida. Pero si la corriente varía, si por ejemplo la corriente es un coseno, la FEM va a ser menos el seno, con la misma frecuencia. Si la corriente aumenta su amplitud, o sea, circula más corriente, por ejemplo, se duplica la corriente, la FEM se va a duplicar también. Es lo que vimos en el video, ¿no? Bien. Entonces, esto trae un problema, que es que el campo eléctrico, en presencia de un campo magnético variable, deja de ser conservativo. Esto es algo que se venía transpirando desde la primera clase después del parcial. Y lo vieron en las ecuaciones cuando vimos en la remera, pero todavía no. Ahora me parece que se puede terminar de entender, ¿no? Imagínense de la siguiente manera para pensarlo. Supónganse, por un minuto, que tengo un circuito eléctrico, no importa todo el circuito eléctrico, lo que importa es que el circuito eléctrico tengo una malla, ¿ok? Que consiste en este recorrido. Esto es una malla, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las leyes de Kirchhoff era que si yo recorro la malla y voy, por ejemplo,
desde A y doy toda la vuelta hasta A, el potencial es nulo. ¿Ok? Esa ley de Kirchhoff, que recorrer una malla en cualquier sentido, no era más que decir el campo eléctrico es conservativo. ¿Está bien? Porque todas las caídas de potencial se tienen a compensar. Pero ahora supónganse que tengo en esta zona que estaba acá pintada de amarilla un campo magnético variable. Si tengo un campo magnético variable, tengo una fuerza electromotriz inducida que está en esta malla. Es decir, si yo agarro un electrón o cualquier partícula cargada y la hago recorrer esta malla, va a sentir una fuerza en todo el recorrido, y entonces si voy de A hasta A, digamos, estoy a otro potencial. ¿Lo ven eso en casa también? ¿Sí? ¿En casa se ve? Sí, sí. Entonces, la integral del campo eléctrico, la circulación del campo eléctrico, es decir, la integral del campo eléctrico en un circuito cerrado, es como hicimos la integral de F diferencial de L sobre Q. Pero ya sé quién es F ahora, ¿no? Porque ya hice la cuenta anteriormente. Es la fuerza electromotriz inducida. Y por la ley de Faraday, eso es menos de phi A de t, de phi B A de t. Por lo tanto, la integral, la circulación del campo eléctrico en un circuito cerrado es menos la variación del flujo magnético. Esperen que le voy a poner una integral más, así queda claro. Del flujo magnético por la superficie que engloba ese circuito. ¿No? O sea que, si yo tengo este circuito, esta malla que marqué en azul, la circulación del campo eléctrico es calcular la variación de flujo en esa superficie que queda definida por el circuito. ¿Ok? Y lo que es más fuerte aún, esto no tiene por qué ser plano. Voy a intentar hacer un dibujo 3D. Supóngase que tengo un anillo. ¿Ok? Yo estaría tentado a decir, bueno, la superficie es la superficie del anillo. La que define el anillo. Está bien eso. Pero si yo agarro y, digamos, armo una bolsa, digamos, atrás de este anillo, ¿ok? O sea, tengo un anillo que es como la boca de una bolsa, ¿ok? La circulación por ese anillo también es el flujo por esta bolsa. Cosa que es bastante loco, ¿no? Pero tiene sentido si uno piensa que el flujo de campo magnético, si entra a este anillo, por algún lado tiene que salir. Como las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni fin, no pueden morir adentro de la bolsa. Entonces, todas las líneas que entran al anillo tienen que salir por algún lado, y entonces es lo mismo hacer la integral sobre el anillo, sobre la superficie plana que define ese anillo, o sobre cualquier bolsa que esté contenida, que tenga la boca como el anillo es. Porque todas las líneas que entraron tienen que salir, porque las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni final. Son cerradas porque no hay monopolos magnéticos. ¿Se entiende eso? ¿En casa se entendió? A pesar de mi dibujo que es malísimo. ¿Sí? ¿Se entendió en casa? ¿Podrías repetir esto último? Sí, claro. Hernán? Sí. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo voy a hacer con una caja. O supóngase que tiene, mejor con una, imagínense que tiene una botella, ¿ok? Yo tengo la boca de la botella. Entonces lo que me está diciendo
la ecuación que está ahí es que la integral sobre la boca de la botella es igual al flujo de campo magnético por la boca de la botella. ¿Está bien? Pero esta ecuación me dice más que eso. Porque me dice que es el flujo por cualquier superficie que tenga la boca de la botella como apertura. En particular, es igual al flujo por todo el contenido de la botella. Entonces lo voy a intentar dibujar otra vez, si me permiten. Sí, dame un segundito que hago este dibujo. Entonces yo tengo la botella, ¿ok? Y tendría que calcular la circulación por esta cosa que está acá marcada en negro, que es la boca de la botella. Y entonces, en principio uno estaría tentado a decir que tengo que calcular el flujo por esa área celeste. Lo que yo digo es que eso está perfecto, pero esta integral dice mucho más. Lo que está diciendo es que yo puedo calcular el flujo por la botella y me va a dar lo mismo. Y me va a dar lo mismo porque las líneas de campo magnético no empiezan ni terminan. Entonces, si la línea de campo magnético entra en el área azul, tiene que salir por algún lado. Necesariamente tiene que salir por la botella o por el pico. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y algo más, ya les digo, y algo más, el circuito ese no tiene por qué ser plano. Yo estoy pensando en un circuito plano, pero podría ser con cualquier forma, no importa. ¿Sí? ¿Preguntas? Que sea la apertura del área. Claro, si yo lo que me puedo pensar es que tengo una superficie cerrada tridimensional, cualquiera. ¿Ok? Y ahora le hago un hueco. Ese hueco es el anillo C, que puede ser un anillo o puede ser cualquier otra forma, no importa. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora, se imaginan todos lo que viene, todos lo están esperando, finalmente, después de tanto laburo, usando el teorema de Stokes, puedo obtener que el rotor de E es menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Entonces, el campo eléctrico, primero, esta ecuación es fundamental por muchos motivos. Primero, es la primera que vemos, la segunda, perdón, que acopla el campo eléctrico y magnético. La primera era la de la fuerza. Vimos que la fuerza era Q por E más B por B. Ahí vimos una relación entre campo eléctrico y magnético. Y entonces, en lugar de pensar en una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, pensamos en una fuerza electromagnética. Esta idea se reforzó por el hecho de que la misma fuerza tenía que aparecer en sistemas que se movían a velocidades relativas constantes uno respecto del otro, y por tanto tendría que haber alguna transformación entre campos eléctricos y magnéticos. Entonces tenía que haber una discusión sobre lo que era la fuerza electromagnética. Pero los campos eléctricos y los campos magnéticos seguían separados. Lo que estamos viendo ahora es que en realidad, cuando hay campos magnéticos variables, el rotor del campo eléctrico es no nulo. O sea que el campo eléctrico no es conservativo. Entonces, redefiniendo lo que vimos la primera mitad de la clase, vamos a decir que el campo electrostático es conservativo. ¿Sí? El campo electrostático es conservativo. ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a hablar de electrostática y magnetostática, y ahí se cumplen las ecuaciones simples que vimos en la primera mitad, y de electromagnetismo cuando vemos las dos cosas. Sí. ¿Acá qué se dice? Sí, el potencial. Sí. Me preguntan si el potencial eléctrico, V, digamos, sigue siendo, digamos, se rompe el concepto. Y sí, se rompe porque no es más conservativo el campo. Lo que se define es el potencial vector que vieron con Juan la clase pasada. ¿Ok?
Lo que sí es cierto es que la formulación del potencial eléctrico se puede continuar utilizando en un montón de casos, ¿no? Vamos a seguir diciendo que en el enchufe hay 220, si bien en el 220 hay corriente alterna, digamos. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver un ratito. Bueno, en unas clases, perdón. Pero sigue siendo útil como concepto para medir diferencia de tensión, pero siempre hay que tener en cuenta que el campo eléctrico no es conservativo si el campo magnético varía en el tiempo. Bien. Hernán, Sí. perdón, ¿te puedo hacer una pregunta de Claro, la claro. diapositiva anterior? Sí. Cuando tenías la integral y querías pasar, o sea, usando Stokes para pasar a la ecuación diferencial, Sí. o sea, la derivada está fuera de la integral y para escribir, digamos, el rotor de E y todo eso, ¿cómo haces para meter la derivada dentro? Porque no depende de la superficie del Claro. tiempo. Está muy bien. Fíjate que lo que yo acá estoy usando, está muy bien la pregunta. Ahora iba a hacer énfasis un poquito después, pero me viene bien tu pregunta. Estoy haciendo que la superficie, el circuito, no cambia de área. ¿No? Lo iba a mencionar ahora un ratito, pero está buena tu pregunta. La aprovecho. Si este circuito no cambia de área, ¿no? Mi malla es de área constante, entonces puedo meter la derivada adentro de la integral y me queda la derivada del campo magnético y entonces ahí me queda el teorema de Stokes derechito. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Y por qué está muy bien la pregunta que me haces? Porque yo los dos ejemplos que mostré al principio de la clase, entre el intervalo, eran con circuitos de campo magnético, de área variable. ¿Ok? Pero después, cuando mostré los circuitos de Faraday, mostré circuitos de área fija. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, guarden eso en la cabeza un cachito y bánquenme, que ya les explico qué es lo que tiene esto interesante y por qué está muy buena la pregunta, ¿sí? Báncame un cachito nomás. Ah, me pasé. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de fuerza magnética, la primera vez que hablamos de fuerza de Lorentz, mostramos que la fuerza magnética era siempre como, entre comillas, centrípeta. O sea que si yo hacía incidir un electrón en un lugar de campo magnético uniforme, lo que ocurría es que ese electrón sentía una fuerza que era siempre perpendicular a la velocidad y el electrón terminaba siendo un círculo, y por eso, con un elemento que se llama ciclotrón, yo podría calcular el coeficiente m sobre q, masa sobre carga, digamos, ¿no? O sea, yo podría fácilmente medir para todas partículas cargadas la masa sobre la carga. ¿Se acuerdan? Y acá también habíamos discutido que la fuerza magnética nunca hace trabajo porque entonces no puedo acelerar electrones de esta manera. El electrón viene a una determinada velocidad y cuando entra en el campo magnético empieza a girar, pero nunca cambia su velocidad. Cambia la dirección de la velocidad, pero el módulo siempre es la misma. ¿Ok? Ahora con un betatrón podemos hacer eso. Un betatrón aprovecha esto que les acabo de contar de la siguiente manera. Supónganse que ahora tengo de vuelta un electrón que entra a un campo magnético. ¿Ok? Pero ese campo magnético no es homogéneo y no es constante. Entonces, el rotor de E es menos la derivada de B respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo pienso en un circuito imaginario, qué sé yo, este circuito, puedo calcular la circulación del campo eléctrico en ese circuito. ¿Ok? Y me va a dar la variación del campo magnético en este circuito imaginario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo que me voy a dar cuenta es que el campo eléctrico va a ser no nulo. Y entonces el campo eléctrico va a ser no nulo. Y además es bastante fácil demostrar que va a tener una componente
en la dirección del electrón, del movimiento del electrón. Entonces lo que ocurre en el betatrón es que gracias a esta ecuación de Maxwell, que se llama ecuación de Maxwell-Faraday, me permite acelerar electrones porque me da una componente del campo eléctrico y por lo tanto de la fuerza en la misma dirección de la velocidad. ¿Sí? Les recomiendo que lean esto en el libro de Feynman. Está esto descrito, ¿sí? En detalle. Después igual me pueden preguntar, pero me pareció interesante porque fíjese que con el ciclotrón no tengo componente tangencial de la fuerza. En cambio con el betatrón sí lo puedo hacer. Les dejo entonces eso para que lo lean. Y simplemente una tablita que me gustó, que encontré por ahí, de cómo uno puede acelerar electrones. Entonces fíjense, en un ciclotrón yo hago un círculo y tengo, puedo tener un campo eléctrico variable y con eso puedo ir acelerando algunos electrones. Pero en un betatrón lo que tengo variable es el campo magnético y eso me da la forma de acelerar los electrones. Esto también está discutido un poco en el Feynman, después me preguntan, ¿sí? No quería ir más de tiempo con esto. Sí. Bueno, en la clase, cuando vimos capacitores, les prometí que íbamos a hablar un poquito de micrófonos, y había dos tipos de micrófonos, les dije en esa clase. Unos micrófonos de condensador, que son en los cuales yo tenía dos placas eléctricas que se acercaban una a la otra, y eso cambiaba la capacidad, y por lo tanto yo podía de ahí tener una medida de la presión sobre la placa, y por lo tanto grabar un sonido, por ejemplo. Pero había otros que eran estos, que son lo que se llaman dinámicos. Los micrófonos dinámicos funcionan con el principio de inducción que acabamos de discutir. Entonces, ¿cómo funcionan brevemente? Bueno, el micrófono, acá a la izquierda, tiene, entre comillas, un capuchón que tiene una bobina y eso se puede mover. ¿No? Hay distintas configuraciones, pero eso es un ejemplo. Y esa bobina se mueve en un campo magnético dado por un imán o dado por un electroimán, no importa. Y entonces cuando yo muevo una bobina respecto de la otra, lo que estoy haciendo es variando el flujo magnético y por lo tanto generando una corriente eléctrica. Transformo un movimiento en variación del flujo magnético y por lo tanto genero una FEM. Y eso es lo que yo grabo en un equipo de audio acá a la izquierda. Lo interesante de esto es que se puede usar también para generar sonido. Y así funciona un parlante también. Como en un parlante se hace el proceso inverso. Lo que se tiene es una bobina por la cual circula corriente y otra bobina por la que también y un imán permanente o un electroimán. Entonces lo que hago es generar un momento magnético inducido por la señal que yo quiero generar, por el sonido si quieren, y eso desplaza una bobina respecto de la otra, pues ya vimos que hay fuerza entre dipolos magnéticos, y eso genera el movimiento y genera una onda de desplazamiento o una onda de presión que genera el sonido que escuchamos. También funcionan así los generadores eléctricos. Fíjense, lo que ven acá es un esquema de dos imanes que están acá, dos polos, por ejemplo sería norte-sur, no importa, ¿sí? Entonces tengo un campo magnético uniforme. Y lo que tengo acá, en azul, es una espira, ¿ok? Que los bornes en realidad están yendo por este camino y por este camino. Estas argollas lo único que hacen es permitir girar con continuidad, o sea que no se pierda la conexión eléctrica, por ejemplo con unos cepillos o cosas así.
sea, simplemente esta es una manera de que estos dos lados, de que este punto esté conectado siempre a este lado y este punto siempre a este otro lado. ¿Ok? Pero uno podría medir entre A, este punto, y B, este punto. Entonces, fíjense, yo giro con esta manivela y el campo magnético no está cambiando, pero no está cambiando, no hay nada, pero sí está cambiando, perdón, el ángulo que subtiende el campo magnético con la normal con la normal de la espira. O sea, si yo agarro y dibujo la normal de la espira, apunta para ahí, y cuando hago un cuarto de vuelta, apunta en la dirección horizontal, y cuando hago otro cuarto de vuelta, apunta para abajo, y sucesivamente. Entonces, volviendo a la ecuación de la FEM es menos B0, y ahora tengo que hacer la derivada respecto del tiempo de Z por N, donde Z, por ejemplo, es esta dirección, la del imán, y N es la normal a la espira. Entonces, si yo giro armónicamente esto, si Z por N es un coseno de omega t, la fuerza electromotriz que yo genero va a ser como un coseno de omega t. ¿Se entiende eso? Y así funciona un generador eléctrico de corriente alterna. Uno muy básico, uno monopolar, pero ¿sí? Unipolar, que se llama. ¿Se entendió en casa eso? Fíjense que es la misma cuenta, ¿no? Esta es la misma cuenta que está acá, esto es esto que está acá. Lo que fui haciendo es como girar el secundario respecto del primario, nada más que acá no hay primario, sino que tengo un imán. Entonces transformo movimiento en corriente eléctrica. Sí. No, son dos imanes distintos o un imán que da la vuelta, digamos. Me preguntas cómo hago ganar norte y sur, y yo decía que son dos imanes distintos, o uno que es como una U, digamos. O una U abierta. Bien. También funcionan con esto, por ejemplo, los detectores de metales. ¿Cómo funciona el detector de metal? Tengo un circuito primario por el que circula corriente, y ese es el aparato. Ahora, si hay un metal en el piso, va a inducir una corriente eléctrica en el metal. Esa corriente eléctrica va a girar como si fuera una espira, aunque no sea una espira. Las corrientes van a tener forma de espira. Y por lo tanto, va a generar un campo magnético, que es el que acá se ve en rojo. Fíjense. Entonces yo le mando un campo magnético, que es el que se ve en azul, genera una corriente en la moneda, perdón, y genera una corriente en la moneda, y esa corriente es detectada por la misma espira que la excitó. Entonces yo le mando un pulso de corriente al primario, y después en el primario detecto si viene un rebote. ¿Y por qué me gustó este ejemplo? Porque nos muestra que hay corrientes con forma de espira, aunque el metal no sea una espira. Y este es un problema, se llama corrientes parásitas, y les quiero mostrar este video. Lo que ven ahí, este es un experimento también que vamos a hacer un día en Lago 3, cuando nos vamos a ver, con todos, es un péndulo hecho de metal, y fíjense cómo oscila. Ahora lo pongo entre dos imanes, norte-sur igual que antes, y lo tiro, y ¡pum!, se paró. Fíjense cómo claramente no oscila. En cambio, si utilizamos algo que tiene un peine, osciló un poquito más, no sé si llegaron a ver, se pasó un poquito. Y si ahora usamos un peine que está roto abajo, o sea que no está terminado en la parte de abajo, fíjense cómo oscila más o menos normalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando yo tengo el peine que hace esto, después tengo el peine que hace, perdón,
esto, ¿sí? Que acá está cerrado, ¿ok? Y el peine que está esto, pero abierto. Entonces, cuando esto pasa por el imán norte-sur, el imán norte-sur está en la dirección perpendicular al pizarrón. Por ejemplo, o entra o sale, no importa. Entonces, si ustedes lo piensan, el flujo magnético que esto siente está en la dirección perpendicular al pizarrón. Por lo tanto, se tienen que generar corrientes parásitas, estas corrientes que circulan, por más que no tenga forma de espira, es un metal, se generan corrientes acá, acá, de todos los tamaños y formas. ¿Sí? Y a veces serán horarias, a veces serán antihorarias. Si está entrando el imán será de una manera, si está saliendo el imán será de otra. Cuando yo tengo este peine del medio, puedo generar corrientes chiquititas acá, y puedo generar estas corrientes, pero ya no puedo generar, por ejemplo, una corriente que está así, porque no tengo metal por donde circular. Y cuando tengo el tercer peine, puedo generar corrientes acá, pero esta corriente ya no la puedo generar. ¿Se entiende eso? Sí. Claro, estas corrientes son las que se oponen a la variación de flujo, exactamente. Lo que pasa es que lo que les estoy diciendo ahora de novedad es que no necesitan un circuito circular, sino que en cualquier metal se generan todo el tiempo. ¿Se entiende eso? Entonces, a medida que voy de los peines de la izquierda a la derecha, reduzco el área y reduzco la posibilidad de cerrar estos circuitos imaginarios. Y por lo tanto reduzco la capacidad que se forman estas corrientes parásitas. ¿Ok? No, pueden de cualquier forma. Ya, me pregunta si pueden ser circulares o de otra forma, puede ser de cualquier forma. Entonces ahora, con eso discutimos qué cambió entre el de la izquierda y la derecha. Lo que no discutimos es por qué el de la izquierda se frena y el de la derecha no. Y fíjense cómo lo podemos pensar, de dos maneras. La primera es que se circulan corrientes, parásitas o no, hay disipación Joule, hay pérdida de energía, ¿ok? Entonces, cuando tengo el caso 1, tengo mucha pérdida de energía, cuando tengo el caso 3, tengo poca pérdida de energía. Por lo tanto, el caso 1 se tiene que parar más rápido. Esa es una manera de pensarlo. Pero hay otra manera de pensarlo, porque se pierde energía y ¿qué, digamos? Bueno, entonces uno podría pensar cuál es la fuerza que hay entre esas corrientes y el imán entre sí. Y ustedes saben que una corriente, un cable por el cual circula corriente, siente fuerza respecto a un imán. Les dejo eso para pensar de que esa efectivamente es la razón por la cual se termina parando esto, ¿no? Ese es el balance de fuerzas que hay que hacer. Sí. Sí. Sí, sí, va a ser lo mismo, sí. Bien. Cacho, bien. Otro experimento lindo para ver, se los cuento rápido, está en todos lados, es el de freno magnético, en el cual se tira un imán por un tubo de metal y esto es difícil de ver acá en la pantalla esta, pero van a ver como el imán está bajando ahí lentamente. Y ahí cae. ¿Y qué pasa? De vuelta, hay corrientes que se generan en el tubo a causa del imán que está cayendo. Son estas mismas corrientes que yo les decía antes. De hecho, van a ver, si ustedes agarran un transformador viejo, van a ver que los transformadores viejos, hay una cosa que se llama entrehierro, que ya vamos a hablar la clase que viene de qué se trata. Esos entrehierros no son un bodoque de hierro macizo, sino que están como feteados, así como se ve acá. Y eso es para disminuir el calentamiento eléctrico. Ya no les doy más detalles porque ya lo vamos a charlar la clase que viene cuando veamos transformadores en detalle. Entonces, quería resumir una cosa. Fíjense. En la clase de hoy, básicamente, armamos las terceras ecuaciones de Maxwell.
tenemos ahora que efectivamente el rotor del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Pero ahora vuelvo a la pregunta que me hicieron en casa respecto de cómo hice para hacer Stokes si la derivada del tiempo estaba fuera. Y esa pregunta es súper interesante, porque la ley de Faraday, que dice que la FEM es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, en realidad tiene dos raíces distintas. Por un lado, viene de pensar un circuito que cambia de forma, por ejemplo, cambia de área o entra en una zona magnética, ¿ok? Y usar la fuerza de Lorentz. Pero por otro lado, viene de pensar que yo tengo un campo magnético variable y utilizar los experimentos de Faraday. Entonces, en realidad, la ley más fundamental son las ecuaciones de Maxwell más la fuerza de Lorentz. La ley de Faraday funciona, y funciona muy bien, pero van a ver que hay ciertos casos donde no funciona, porque no están dadas las hipótesis para que haga. Es, si quieren, menos fundamental para eso. Es como una ley empírica, entre comillas. Lo loco es que vale para casos que son totalmente diferentes, para casos en los cuales el circuito cambia de forma y para los cuales el campo magnético es variante en el tiempo. Y en ambos casos vale la ley de Faraday. Para eso les recomiendo que lean en el Feynman, el capítulo de inducción, en el cual también está lo del Betatron, ¿sí? Que está súper bien discutido esta idea, de por qué esto es importante. Igual nosotros lo vamos a seguir trabajando, por supuesto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya casi estamos con las ecuaciones de Maxwell, nos falta una, y ver su vínculo con la luz. Y la clase próxima vamos a hablar de cómo podemos modelar sistemas acoplados por inducción, similar a cómo abordamos sistemas acoplados electrostáticamente, ¿no? O sea, vamos a definir coeficientes de acoplamiento similares a los coeficientes de capacidad mutua, etc. Sí. Bueno. Bien, me preguntan por qué. ¿Por qué en la remera? ¿Por qué en el que hizo la remera no pone la fuerza de Lorentz? Esta remera está pensada para hablar sobre la luz, sobre todo. ¿Ok? Y para hablar sobre la luz, en realidad vamos a ver que no solamente no hace falta la ecuación de Lorentz, sino en realidad no hace falta tener ninguna fuente. ¿Sí? La ecuación que gobierna la propagación de luz, como vamos a ver en la última clase, se vincula con, la podemos derivar a partir de sacar las fuentes. Entonces, sin fuentes, sin cargas, no está. Pero las ecuaciones completas de electromagnetismo es tener en cuenta la fuerza de Lorentz. Si no, te está faltando algo. La fuerza, o dicho de otra manera, la fuerza de Lorentz no está contenida dentro de las 4 ecuaciones de Maxwell. Bien. Bueno, con eso terminamos.